diferentes tipos, digamos, los niveles de seguridad que se le pueden hacer se le puede colocar a una clase, ¿no? Entonces, dentro de ellos, veamos rápidamente, pues sería lo que era lo privado, lo protegido y lo público, ¿cierto? Entonces, sí recuerdan esa parte, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada. Un poquito, profe. Bueno, muchachos, de todos modos hay que practicar, ¿listo? Igual, pues obviamente ya después de esta clase de hoy, ya la próxima clase sí vamos ya a empezar a codificar y obviamente pues vamos a mirar la forma de poner en práctica todo lo que hemos visto acá, ¿no? Que como les digo, pues es muy importante conocer toda esta parte de lo que es la herencia, el polimorfismo, la abstracción, el encapsulamiento, pues que son como principios de la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Y pues obviamente pues ir un poco más allá de lo que es la definición normal de una clase, que es pues una clase y que pues se instancia y que tiene atributos y tiene métodos, sino ir un poco más allá. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la abstracción. Entonces vamos a leer acá. Entonces dice que la abstracción es un término del mundo real que podemos aplicar tal cual en la programación, orientada a objetos. Algo abstracto es algo que está en el universo de las ideas, los pensamientos, pero que no se pueden concretar en algo material. O sea que algo abstracto es como nosotros también normalmente conocemos o lo definimos en nuestro mundo real, ¿cierto? Como algo abstracto. Eso es algo que como que uno sabe que es, pero usted no lo puede como definir exactamente, ¿cierto? O sea, no le puede decir, no es que, por ejemplo, usted no puede decir que la alegría, usted no la puede representar dibujándola. O bueno, sí la puede representar, pero pues puede haber muchas interpretaciones, ¿sí? Entonces, la abstracción es algo muy similar, es algo como muy global que sabemos que puede existir, pero que a la hora de es muy difícil llegar a concretarlo o a materializarlo, ¿sí? Entonces, eh, eso es, digamos, lo que es la abstracción. Entonces, por ejemplo, la alegría, se puede poner a dibujar a alguien sonriendo, pero pues como tal puede representar alegría como puede solamente representar sonrisa, una sonrisa, algo así, ¿sí? Entonces, esa es la abstracción como tal. Dice que una clase abstracta es aquella sobre la que no podemos crear especímenes algo concretos. En la programación orientada a objetos es aquella sobre la que no podemos instanciar objetos. ¿Listo? Entonces, quiere decir que también hay un principio y es que como es una clase abstracta, en la programación orientada a objetos no podemos instanciar objetos de ella. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el motivo entonces de la existencia de las clases abstractas? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, veamos el gráfico que está acá. Entonces, ustedes ven, acá está una silueta de un caballo. Eso se llama un modelo abstracto. ¿Sí? ¿Por qué es un modelo abstracto un caballo? Porque pues un caballo puede tener muchas formas. Los caballos tienen tamaños, colores, ¿sí? O sea, los tamaños son de diferentes razas. Entonces, realmente un caballo es algo muy abstracto que representa muchas cosas. Entonces, por ejemplo, acá vemos diferentes tipos de caballos, ¿cierto? Caballos de paso fino, de pronto caballos, no sé, salvajes, caballos de, bueno, digamos que todas las diferentes razas que pueden existir y variedades de caballos. Es, a eso es a lo que hace referencia a una clase o un modelo abstracto en el mundo real y pues que obviamente es muy similar en la programación orientada a objetos. Dice que tiene una condición y es que las clases abstractas no pueden ser instanciadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que una clase abstracta no puede, como tal, no puede servir para instanciar, ¿sí? Solamente sirve como un molde o como un modelo o como una base para otras clases abstractas, ¿sí? Hola, Carla, buenas noches. Entonces, veamos acá un poco qué es lo que dicen en estos otros puntos. Entonces, acá hay varias condiciones que hay que tener en cuenta. Dice, las clases definidas como abstractas no se pueden instanciar y cualquier clase que contiene al menos un método abstracto debe ser definido como tal. Entonces, las clases abstractas contienen dentro de ellos atributos y contiene métodos normales, o sea, los que normalmente están en una clase, pero también contiene métodos abstractos, ¿sí? Dice que para que una clase sea abstracta,
aparte de definirla como abstracta, debe tener al menos un método abstracto que debe ser definido como tal. ¿Listo? O sea que una de las condiciones es esta. Yo dentro de una clase abstracta puedo tener métodos normales como los que hemos visto en clase, pero también puedo definir un método como abstracto, que no cambian mucho, bueno, mentira, sí cambia un poco a la hora de compararlo con un método normal. Y ahorita más adelante les explico por qué. Las clases abstractas pueden contener atributos y constructores como una clase normal, o sea que puede contener ese tipo de información. Los métodos definidos como abstractos simplemente declaran la firma del método, pero no pueden definir la implementación. ¿A qué quiere decir esto? Quiere decir que un método abstracto que está dentro de una clase abstracta puede definirse, o sea, puede decir cómo se va a llamar. Entonces voy a crear un método que se llame correr y puedo decir incluso qué atributos necesito para, o parámetros, perdón, qué parámetros pueda solicitar en ese método abstracto, ¿de acuerdo? Pero lo que no puedo es definir su implementación, o sea, quiere decir que cuando yo estoy construyendo una clase abstracta y tengo un método abstracto, no puedo decirle qué va a hacer ese método por dentro, sino que lo declaro, prácticamente lo declaro vacío, ¿sí? Entonces lo que puedo decir es ponerle un nombre y poner los parámetros, más no puedo decir por dentro qué va a hacer, ¿listo? Cuando se hereda de una clase abstracta, todos los métodos definidos como abstractos en la declaración de la clase madre deben de ser definidos en la clase hija. Entonces, esas dos partecitas son como la parte fundamental de lo que, o la razón de ser de las clases abstractas. Entonces, cuando yo heredo, o sea, aquí se usa la herencia, cuando yo heredo de un método, de una clase abstracta, ¿cierto? La heredo a una clase normal, y si esa clase abstracta tiene métodos abstractos, estoy en la obligación de que la clase que heredó esa clase abstracta y ese método abstracto tiene la obligación de implementar ese método abstracto. O sea, los métodos abstractos son obligatorios para las clases que heredan de esa clase abstracta, ¿sí? Entonces, por eso dice acá que cuando una clase abstracta es heredada, todos los métodos definidos como abstractos en la declaración, o sea, en el momento de heredar de la clase madre, o sea, de la clase abstracta, deben ser definidos en la clase hija. O sea, definidos es que tengo que decirle qué va a hacer ese método como tal. ¿Listo? O sea, que si yo tengo una clase abstracta, por ejemplo, que el caballo corre, ¿cierto? Yo solamente puedo decir que él corre, pero no puedo decir cómo va a correr, cuál es la forma de él correr. Solamente digo que el caballo corre, ¿sí? Y ya dependiendo de cada caballo, o sea, donde se hereda de esa clase abstracta, entonces yo ya digo que él, por ejemplo, corre, no sé, o camina, o con un paso fino. Él de pronto lo hace de una manera más natural y este de pronto, sí, o sea, hay diferentes pasos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que eso es la definición o como tal la razón de ser de las clases abstractas. ¿Sí? La razón como tal de ser de las clases abstractas son esas. Sigamos y ahorita pues obviamente vamos a ver un ejemplo. Estos métodos deben de ser definidos con la misma o con una menos restrictividad, visibilidad y encapsulamiento. O sea que la visibilidad o el encapsulamiento, que es lo que vimos en la clase pasada, tiene que ser definida, creo que acá no lo puse. No, perdón. Dice que debe ser definida con la misma o con una menor restrictividad. O sea, quiere decir que si en un método abstracto yo lo declaré como protegido, cuando yo heredo ese método abstracto, yo puedo implementarlo en mi clase hija como, o sea, con el mismo nivel, en este caso protegido, o con un nivel menor, que en este caso sería público, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento puedo hacer que mis métodos, que ese método que yo implementé como abstracto o que yo heredé pueda aumentarle el nivel de restrictividad, o sea, puedo ponerla como privado, que es el nivel más alto, ¿sí? Sino que tiene que ser igual o menor, ¿de acuerdo? Las firmas de los métodos tienen que coincidir, es decir, la declaración de tipos y el número de argumentos requeridos deben ser lo mismo. Pero en este caso, los tipos no nos afectan porque pues en PHP no decimos que este método es de tipo
string o integer, pero pues digamos que en otros lenguajes de programación sí, digamos que tiene que ser eso. Entonces, a lo que habla acá es que cuando yo heredo e implemento un método abstracto, tiene que ser del mismo tipo. Tengo que declararlo exactamente igual. Tengo que decir que es un método, si es string o si es integer o si es doublet, así mismo tiene que ser igual. Y lo otro es que debe ser la misma cantidad de parámetros o de argumentos. ¿De acuerdo? Quiere decir que si en el método abstracto yo definí que ese método va a tener 3 parámetros, pues cuando lo implemento en la clase hija, ¿cierto? Pues tengo que decir que ese método tiene 3 parámetros, o sea, no puede ser menos. Pero abajo dice lo siguiente, la clase derivada, o sea, la clase hija, puede definir parámetros opcionales que no estén, perdón, en la estructura del prototipo. Entonces, volvemos al ejemplo. Si yo tengo un método abstracto que tiene 3 parámetros, la clase hija puede tener 3 parámetros también obligatoriamente, pero puedo ahí definir más, si deseo. ¿Listo? Pero no pueden ser menores. ¿Sí? No puede ser menor. Y por último, una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser abstracto, que es lo mismo que decía en la parte de arriba. Entonces, prácticamente la abstracción es eso, es definir unas clases que se llaman abstractas, ¿cierto? Que son como moldes. Recuerden que cuando nosotros empezamos a hablar de clases, hablábamos también que era un molde, ¿no? Entonces, que era un molde para generar objetos. En este caso, pues la abstracción es a nivel de clases, o sea, de una clase a otra. En ese momento, o aquí no se nombra en ningún momento objetos. ¿Listo? Primero que todo hay que tener la claridad. Entonces, en este caso, la abstracción lo que hace es generar un molde, digámoslo así, un poco más general, para las diferentes clases. ¿De acuerdo? Pero digamos que el sistema de la herencia sigue conservando los mismos principios. ¿Cuáles son los principios? Pues que una clase solamente puede heredar de otra, no puede heredar de varias. Pero esa clase hija puede tener también varias clases a las cuales va a ser heredada. ¿Sí? O sea que es lo que veíamos en una clase anterior con herencia. Es que una clase padre puede heredar a diferentes clases hijos y este a su vez puede seguir heredando a varias. Pero la regla es que esta clase, por ejemplo la clase empleado, solamente puede tener como herencia de padre una sola. En este caso la clase persona. No puede venir de varias clases. Eso es lo que vamos, ¿sí? O sea, digamos que de aquí para arriba solamente la condición es una, pero de aquí para abajo sí una clase puede tener varias clases hijas para que herede su funcionamiento. ¿Listo? Esa es la condición como tal, que pues es como un sistema de árbol, ¿no? Que arranca con uno y eso se puede ir multiplicando y después multiplicando y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de una clase abstracta. Vamos a mirar cómo es que funciona ese tema de las clases abstractas acá. ¿Sí? Y pues vamos a mirar, entonces vamos a hacer ese ejercicio como tal. Entonces regálame un segundo. Entonces, bueno, vamos a abrir acá Visual. Aquí está, bueno, el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y acá entonces voy a poner ¿cómo es? Abstracción. Bueno, abstracción, vamos a verlo sin tilde. Entonces voy a crear acá una estructura de código PHP. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer es crear una clase abstracta. Entonces, ¿en qué cambia a nivel, digamos, de codificación al momento de digitar? ¿En qué cambia una clase normal a una clase abstracta? Pues que solamente tenemos que anteponerle la palabra abstract. ¿Sí? Ah, bueno, perdón, aquí tengo un error porque no he guardado el archivo. Estoy guardando como no me está tomando los colores. PHP, vamos a ver si no. Abstracción. Vamos a borrar este.
Listo, entonces ahora sí, me está tomando ahí el código. Entonces, como les decía, acá usamos la palabra abstract y creamos la clase, ¿sí? Entonces en la clase, por ejemplo, voy a poner que soy una clase abstracta, ¿de acuerdo? Entonces, dice que la clase abstracta yo puedo definir métodos, si deseo, que pues generalmente casi nunca se usa, ¿sí? No es como lo habitual, pero se puede generar, digamos, eh, un atributo normal. ¿Y qué dice entonces la documentación? Dice que yo puedo crear tanto métodos normales como métodos abstractos. Entonces, vamos a crear un método normal, entonces voy a poner acá una función pública, o sea, un método público. Entonces, por ejemplo, soy una función normal, ¿sí? Y lo mismo, o sea, el mismo funcionamiento de los métodos que hemos trabajado normalmente. O sea, puedo ponerle parámetros si deseo, puedo acá crear un constructor también si quiero, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, acá no voy a poner una función, soy un método normal, ¿sí? Listo, entonces ahí tengo ya un método común y corriente, no hay ningún problema dentro de mi clase abstracta. Ahora vamos a definir un método abstracto, entonces es algo muy similar. Entonces lo único que hago acá es que el método que voy a crear, que puede ser público, privado o protegido, en este caso voy a dejarlo también público, ¿cierto? Se le antepone, antes de public se le pone también la palabra abstract, ¿sí? Soy un método abstracto. ¿Qué debo hacer con el método abstracto? Solamente lo defino, o sea, que lo dejo así como está en este momento. O sea, ahí ya tenemos un método abstracto, ¿sí? O sea, tiene que ser vacío dentro de la clase abstracta. Los métodos tienen que ser vacíos. Lo único que yo puedo llegar a hacer es definir atributos, o sea, parámetros que me van a pasar cuando llamen a ese método. O sea, yo puedo decirle acá que me pasen la edad y que me pase, por ejemplo, el, el número de ficha, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, hay un error, pero creo que es como el error de toda la vida. ¿Sí? Ok, sí, me estoy diciendo que no puede contener un cuerpo. Está mal el grito abstracto. Es abstracta, escribo arriba. Pero bueno, dejémoslo así, ahorita revisamos si el profe es un error de codificación Abstracto, abstracto, profe. ¿Ah? Usted escribe arriba, soy una clase abstracta y abajo abstracto. No pasa nada, que son palabras diferentes. Profe, ¿ahí no termina en punto y coma? No, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Sí? Ahí está bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya teniendo nuestra clase abstracta, entonces lo que vamos a hacer es crear una clase normal, ¿cierto? Entonces, en este caso es una clase hija que extiende, o sea, como decíamos en la clase pasada, de una clase abstracta. Entonces, soy un método, pero soy una clase abstracta, ¿sí? Y listo. Entonces, ya haciendo esto, lo que estoy haciendo acá es que estoy heredando, ¿no? Como sabíamos en la clase anterior. Pero acá existe algo. Y es que los métodos abstractos, que es lo que decía una diapositiva, están obligados a ser implementados o definidos, perdón, acá.
sea, como esos están vacíos, ¿cierto? Entonces aquí, cuando yo lo coloco como abstracto, están obligados a ser definidos. O sea, que aquí tengo que poner esta clase, este método, perdón, y decir qué es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, el aquí tengo que definirlo como qué va a hacer. Entonces, aquí llamo una función. Obviamente no le voy a poner la palabra abstract, solamente la función, y aquí pues tengo que ponerle el nombre, ¿de acuerdo? Así como está acá. O sea, tiene que ser, porque sí, obviamente es que es la manera en que yo estoy diciendo que estoy implementando, ¿cierto? O definiendo ese método como tal. Entonces, acá, ¿sí? Y obviamente tengo que definir que tenga sus métodos, el método edad y el método pitch, ¿sí? Ahora, en este caso, yo puedo definir acá su funcionamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a decir, voy a usar la palabra hija, entonces voy a decir, soy una niña que tiene, imprimimos la variable edad, y, no sé, estudio y pertenezco a la ficha, e imprimimos la variable ficha, o el parámetro ficha. Listo. Entonces, ahí ya estamos implementando el método abstracto, ¿sí? Entonces, estamos implementando, por favor, el método, perdón, el método abstracto como tal. Ahora, yo puedo tener una herencia de una segunda clase. Aquí voy a crear una segunda clase y voy a poner hijo. Y voy a decirle que esa también extiende de la clase abstracta. Y lo mismo, o sea, pasa la misma condición. Estoy obligado a definir algún funcionamiento de este método, ¿sí? Entonces acá tengo que poner la función soy un método abstracto, ¿sí? Y lo mismo, la edad y la ficha. Y acá le digo a él, soy un niño que tiene y pertenezco a la ficha que llamo ficha. ¿Listo? En conclusión, una clase abstracta me permite a mí ser un molde, específicamente cuando defino clases, métodos abstractos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta manera yo estoy estructurando o estoy organizando mejor mi jerarquía de clases. Entonces, cuando yo tengo que una clase o dos clases, perdón, van a tener un método exactamente igual, pero se van a comportar diferente, ¿cierto? Entonces, aquí los puedo implementar. Entonces, con el método abstracto, estoy obligando a él a que, a que use ese método abstracto, pero entonces que le defina algo, su funcionamiento interno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo vemos. Entonces, por ejemplo, en la clase de hija, él implementa ese método abstracto, totalmente tiene que usar, o sea, tiene que implementar los parámetros como tal, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo creo, no sé, voy a crear una niña, entonces voy a poner a Carla. Entonces, Carla es igual a new hija, ¿cierto? Y llamo al método que se llama soy un método abstracto. Entonces le paso la edad. Entonces digamos que Carla tiene 19 años, creo. 18. Uy, casi le doy. 18. Y que pertenece a la ficha. ¿Cómo es la ficha? Mira, T15 tiene T15. ¿Y la ficha es cómo? ¿Cómo es la ficha de ustedes? 190, 67, 81. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a ver, vamos a abrir el SAM. Ah, bueno, ya lo tengo ejecutando. Y voy a revisar acá a ver cómo funciona.
cerrarlo. Vamos a pasarlo por el servidor local. Dice que tenemos un error en la línea 2, o sea que eso sí nos está botando error. Pero, ¿por qué? No sé. Vamos a ver si de pronto quitándole los parámetros. No. Dice que no puede contener un cuerpo, pero es que yo no le tengo ningún cuerpo. Pero, bueno, al parecer, no sé si es un tema de paréntesis. No, no es un tema de paréntesis. Ok. Sí, ya sé qué es. Que no puede contener estas llaves. Y si vemos el listo, ya. Ahora sí, pues obviamente le decimos acá, pues borramos encontramos la solución. Y acá pues definimos los atributos, edad y fecha. Listo. Entonces, si ven el método abstracto, algo que estamos haciendo era que obviamente sobran las llaves, porque pues no van a tener, no tiene nada por dentro, pues para qué le definimos las llaves. Entonces, lo que hacemos es definir como tal el método abstracto. Entonces, aquí actualizamos, y ahí está, miren. ¿Sí ven? Entonces, lo que hace la abstracción en la programación de objetos es crear clases abstractas, las cuales son implementadas. Obviamente estas clases heredan todo lo que tienen por dentro, ¿no? O sea, también si tengo atributos normales, pues los hereda. Y si tengo métodos normales, pues también los hereda. Lo único que cambia es que las clases que sean declaradas como abstractas están obligadas a ser definidas, ¿sí? Porque como son vacías, no tienen nada, solamente se define su nombre y los parámetros. Entonces, están obligadas a que en las clases donde se hereda se debe implementar ese método. O sea, toca decirle qué es lo que hace por dentro, como estás viendo acá. ¿Qué pasa si yo en un método no lo implemento? O sea, no digo que haga nada. Entonces, automáticamente me va a generar un error, ¿cierto? Donde dice que no lo he declarado. O sea, que una clase ha sido declarada como abstracta y pues que obviamente no puedo acá, o sea, tengo que definirlo, tengo que ponerlo, decirle que haga algo o algún funcionamiento, ¿sí? Entonces, esa es la condición de los métodos abstractos, muy diferentes a los métodos comunes. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No entendí, pero no hay pregunta, profe. Pues, ¿qué no entendió? Cuénteme. Mentira, profe, todo bien. Hagamos que... Listo. Y no me asusten porque, pues la verdad no es un tema tan difícil, ¿sí? Lo único que cambia es un poco las condiciones de la estructura de una clase, ¿de acuerdo? No más, porque el resto es casi que lo mismo, ¿sí? Casi que lo mismo, solamente pues que se coloca como así. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues, como les decía, eso nos permite a nosotros generar una estructura digamos, más uniforme. Profe.
Señor, Déjeme ver a ver si dijo usted, si la cogí bien cogida o estoy perdido. bueno, Entonces, yo declararía un método abstracto sí, cuando las clases, o sea, los hijos de esa clase van a tener métodos diferentes. sí, Entonces, cada hijo debe tener su propio método. ajá, Eso. sí, sí. Ahora, lo que pasa es que van a tener funcionalidades diferentes, ¿de acuerdo? En este caso, la clase hija e hijo, pues los dos van a tener ese mismo método, como hacían en la diapositiva, pero ya cada uno se encarga de decir qué hace. Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, eso es lo que yo les decía. Por ejemplo, el caballo normalmente tiene una acción que es el de correr, pero dependiendo ya de cada caballo y cada raza, ¿cierto? Que ya serían las clases, ya cada uno pues define cómo corre. Entonces de pronto hay unos que corren más rápido, hay otros que de pronto corren, no sé, con, bueno, eso hay varias formas, unos que de pronto ponen las cuatro patas en el aire, hay otros que, digamos, Profe, cambian las patas, eso se llama menos. Señor, yo pondría ese ejemplo con una motocicleta, ¿no? Dependiendo del cilindraje. también Tiene puede ser, las mismas funciones, todas las motos tienen las mismas funciones, pero dependiendo del cilindraje van a hacer ciertas cosas diferentes. exacto, sí, también puede ser algo muy similar también. Ahora más adelante vamos a ver lo que es el polimorfismo y el polimorfismo es algo muy similar también a la abstracción. O sea, que esos tres conceptos son muy similares. ¿Sí? Los tres conceptos como tal son muy parecidos. Entonces, ya nos queda menos de un minuto. Entonces, por favor, ahorita que terminemos, o sea, volvamos a conectarnos para explicarles lo que es las interfaces. Y después de las interfaces, pues pasamos a lo que es polimorfismo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Fuerte. Listo, muchachos. Entonces ya nos vemos. Voy a para detener algún momento la grabación y ya retomamos. Bueno, entonces, volviendo entonces al tema, eso es lo que se hace la abstracción. Hay otro tema que es muy similar, que en este caso pues no lo tengo aquí en la presentación, que se llaman las clases finales. Entonces, las clases finales son esas clases que yo puedo tener como esta, por ejemplo, y lo único que hago es anteponerle la palabra final. Cuando yo pongo la palabra final, lo que hace es que ya de esta clase para abajo no puedo heredar. O sea, que si yo quiero tener una herencia de esta clase hijo, ¿cierto? Porque ustedes saben que veíamos en la clase pasada que cuando pues la herencia puede seguir heredando muchas veces a varios niveles, ¿sí? O sea, que la clase padre puede tener hijos, después de esos hijos puede tener más hijos y así sucesivamente puede irse, digamos, armando ese árbol, ¿cierto? O esa estructura de clases. Pero cuando yo ya defino una clase como final, lo que estoy diciendo es que ya de aquí para abajo, yo voy a heredar de esta clase hijo, no me va a dejar, o pues me va a generar un error, porque ya le estoy diciendo que esa clase como tal es la última, ¿sí? Y lo mismo hago con los métodos. Yo los métodos también se pueden declarar como finales, ¿de acuerdo? Y pues obviamente tienen lo mismo, exactamente igual, ¿sí? Son clases o métodos que ya no van a tener herencia. O sea que cuando se herede una clase, incluso así, por ejemplo, incluso de esta manera, entonces cuando ya se hereda una clase, pues yo puedo heredarla porque aquí no tengo restricciones, pero el método ya no, ¿sí? Ya no puedo usarlo porque ya está aquí, sería el último punto, ¿de acuerdo? Entonces son cositas, o sea, es muy similar a la abstracción, pero en el sentido en que ya puedes hacer lo contrario, ¿no? O sea, ya delimita hasta qué punto se puede generar como tal herencia e implementación de esos métodos. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es lo que son lo que se llaman interfaces. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente. Dice, las interfaces de objetos permiten crear código con el cual especificar qué métodos deben ser implementados por una clase, sin tener que definir cómo estos métodos son manipulados. Las interfaces se definen de la misma manera que una clase, aunque reemplazando la palabra reservada class por la palabra reservada interface. Y sin que ninguno de sus métodos tenga su contenido definido, o sea que también hace lo mismo que hacen los métodos abstractos. Ningún método como tal, ¿sí? Define qué hace internamente,
¿de acuerdo? O sea, las interfaces no definen absolutamente nada de su funcionamiento. Todos los métodos declarados en una interfaz deben de ser públicos, ya que esta es la naturaleza de su interfaz, o sea que obligatoriamente toca ponerlos como públicos. Las clases pueden implementar más de una interfaz si se deseara separarlas cada una por una coma. Entonces, aquí sí hay algo que cambia en relación a lo que son las clases, sean abstractas o normales. Y es que las interfaces, yo puedo implementar en una clase más de una interfaz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la clase yo puedo decir que tiene una interfaz, por ejemplo, una clase carro, tiene la interfaz mecánica, otra interfaz que se llame electrónica, otra interfaz que se llame digital, por ejemplo, ¿sí? Entonces son tres diferentes interfaces que se están implementando sobre una clase. Entonces, esto sí cambia, obviamente, el concepto a lo que normalmente se sabe que pues una clase pues solamente puede implementar o extender, perdón, su uso de una clase heredada, de una clase padre, ¿sí? Nosotros cuando hacemos esto, solamente podemos decirle que esta clase hijo puede extender el funcionamiento, o sea, que puede heredar todo su funcionamiento de una clase padre y no más. De aquí yo no puedo poner más clases porque me va a generar un error diciendo que eso no está bien escrito, ¿de acuerdo? Pero cuando yo ya uso una interfaz, sí puedo decir que esta clase tiene tantas interfaces, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo ya decirle ahí la gran cantidad de interfaces que son, pues, digamos, no son limitadas. Entonces, dice que las interfaces se pueden, esta pues obviamente la dejé en color amarillo para resaltar lo que les estoy diciendo, que es como importante y es como, digamos, lo que diferencia de la interfaz a los métodos abstractos. Las interfaces se pueden extender al igual que las clases utilizando el operador extend. O sea que yo puedo crear una interfase, otra segunda interfase que se extienda, o sea, también puedo crear, digamos en pocas palabras, una jerarquía de interfaces, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esa interfase extiende de otra interfase padre y que esa interfase, digamos, también extiende, ¿cierto?, de otra interfase, perdón, como tal padre. Entonces dice que las interfaces es posible tener constantes dentro de las interfaces. Las constantes de interfaces funcionan como las constantes de una clase, excepto porque no pueden ser sobrescritas por una clase interfaz que las herede. Bueno, nosotros no hemos hablado de constantes, casi que no se usa el concepto, bueno, por ejemplo, yo casi nunca lo uso en programación, pero pues ya sabemos que una constante es un valor único que no puede ser modificado, ¿no? Es un valor como tal que no permite la modificación o su implementación, solamente pues conocer que tiene cierto valor y que ese valor pues se va a necesitar en ciertos parámetros. Por ejemplo, yo puedo crear una constante que me guarde el valor de pi, que es como el ejemplo más usado. Entonces el valor de pi, ustedes saben que el valor de pi es único, ¿cierto? O sea, nunca va a cambiar en la historia. Entonces, ese valor generalmente se puede guardar en una constante, porque se sabe que al usar una constante yo no puedo decirle en el código guárdeme ahí o dígame que el número pi es igual a 6, ¿sí? Entonces se me va a generar un error porque decir eso es una constante y la constante no puede ser modificada, por eso se llama constante y no variable. Entonces, ¿qué diferencias hay entre una clase abstracta y una interfaz? Entonces, dice que existen varias diferencias entre una clase abstracta y una interfaz. Una clase abstracta puede heredar o extender cualquier clase independientemente si sea abstracta o no, mientras que una interfaz solamente puede extender o implementar otras interfaces. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que a nivel de clases abstractas, pues yo puedo extender clases normales o clases abstractas, puedo extenderlas, pero pues las interfaces solamente pueden extenderse dentro de ellas con las mismas interfaces, no con las clases. Una clase abstracta puede heredar de una sola clase, abstracta o no, mientras que una interfaz puede extender varias interfaces de una misma vez. ¿Listo? Es lo mismo que estamos diciendo ahorita. Una clase abstracta puede tener métodos que sean abstractos o que no lo sean, mientras
que las interfaces solo y exclusivamente pueden definir métodos abstractos. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que en una interfase solamente pueden existir como tal los métodos de tipo abstracto, no métodos normales. ¿Listo? Esperen un segundo acá. Listo. Dice que una clase abstracta, en una clase abstracta los métodos, ¿sí estoy bien o no? No, en las clases abstractas la palabra abstract es obligatoria para definir un método abstracto, así como la clase, o sea, lo que hicimos acá. O sea que esto se vuelve, perdón por el navegador, así como acá, en la clase abstracta es obligatorio poner la palabra abstract tanto en las clases, en la clase como cuando se crea, como en el método, ¿sí? Entonces, es totalmente obligatorio. Dice, cuando defines una interfase, esta palabra es opcional ya que se infiere, o sea, que se define o es obvio que el método, los métodos van a ser abstractos y pueden ser públicos. ¿Sí? Se infiere, perdón, el concepto de interfaz. O sea, quiere decir que los métodos abstractos en una interfase, aunque son métodos abstractos también, no necesariamente tenemos que ponerle la palabra abstract a esos métodos. Solamente con decir que es un método común y corriente, ya con eso, pues él ya sabe que ese método tiene, digamos, también la propiedad de ser abstracto. O sea, abstracto representaría en pocas palabras que es obligatorio que sean implementados. ¿De acuerdo? En una clase abstracta, los métodos abstractos pueden ser públicos o protegidos. O sea, privados no, protegidos y públicos. O sea, el nivel intermedio y el nivel, digamos así, menor del nivel de encapsulamiento. En una interfaz solamente puede haber métodos públicos. O sea que las interfaces, solamente los métodos que se crean pueden ser de tipo públicos. ¿De acuerdo? Las interfaces no se le pueden colocar atributos, solamente se le pueden colocar métodos. O sea que las interfaces también tiene eso, que solamente puede contener como tal métodos solamente. Claro que una clase abstracta puede tener también atributos. En una clase abstracta puede existir variables static final o static final con cualquier modificador de acceso, public, private, protected o default. En una interfaz solamente puede tener constantes, públicas, estáticas o finales. ¿Ustedes saben qué es la palabra estática? O estática. De pronto en Java la alcanzaron a usar. Estático quiere decir que permanece, ¿no? O sea, está intacta. No. ¿No? No. ¿Qué es estático? ¿Qué es estática en programación? Una palabra que puedo utilizar, pero va a ser siempre. ¿Cómo? Es algo que ya está establecido y que no cambia. Por ejemplo, en Java se declara public static void para declarar que va a trabajar con el método público. Sí, pero no, tiene otra propiedad, porque es que cuando está definido y no cambia es cuando hablamos de constantes, ¿no? Estática es que se puede utilizar el método, pero no va a cambiar. No, señor, están confundiendo la definición estática con constante. Profe, ¿nos puede explicar ese pedacito de constante con estática, por favor? Bueno, dice que, esperen un segundo. Entonces, las constantes, ¿qué son? Las constantes son, digamos, valores que son definidos, pero que no tienen la particularidad de ser cambiados o de ser modificados. ¿De acuerdo? Entonces,
un atributo, pero no, sí, o un atributo o una variable constante, o una constante, perdón, digamos es un valor que se puede guardar, pero que desde programación yo no puedo decir que no puedo usar esa constante para guardar otro valor, sino que con el primer valor con el cual ha sido definido, con ese se queda para todo el software. Entonces, por eso les decía a ustedes que digamos que el ejemplo más común es el número pi, porque el número pi es un valor que nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces siempre yo puedo crear una constante que diga número pi, pues digo que esa constante es igual a 3,16 y el resto de números, ¿cierto? Entonces eso es como tal, es una constante, por eso es la palabra constante, porque no, digamos que no varía. Claro que la palabra variable es porque su valor varía, ¿listo? Entonces eso es, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, los métodos estáticos es diferente, porque los atributos de métodos estáticos, digamos que lo que nos permite a nosotros es acceder, ¿sí? Es acceder a un valor, pero sin la necesidad de instanciar una clase, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, cuando yo creo un atributo o un método estático, lo que estoy haciendo como tal es definiendo que ese atributo, ese método, puedo accederlo sin necesidad de instanciar una clase, sino que va a pertenecer o instanciar un objeto, sino que va a pertenecer a la clase. O sea que cuando yo necesito usarlo como tal, ¿sí? Cuando yo necesito usar eso como tal, entonces lo que voy a hacer es solamente llamar a la clase y llamar a su atributo o a su método estático, ¿sí? Eso es algo que pues, yo les decía a ustedes que pues, más adelante de pronto podemos ver, sino que el concepto se usa mucho más en Java que en PHP, aunque pues en PHP está obviamente definido porque hace parte también de la estructura de la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la forma o es la diferencia que hay entre algo constante y algo estático. Lo constante es eso, es un valor constante que no cambia, ¿sí? Pero ya los métodos estáticos lo que hacen es que yo no necesito como tal instanciar, solamente accedo a ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá les vamos a mostrar rápidamente en pantalla la ayuda de PHP. Aquí estoy viendo lo que es la palabra reservada estática. Entonces dice que los métodos estáticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clase, que es la que yo siempre defino en POW, y colocamos aquí un método estático, miren, public static function y el método, ¿sí? Ahora, para yo usar ese método, no necesito instanciar. Lo que necesito es llamar a la clase y por medio de estos dos puntos que representan el llamado a un método estático, llamo a ese método, ¿sí ven? Si ustedes ven aquí en ningún momento estoy usando la palabra new, que es ni estoy generando ninguna variable que se va a convertir en objeto al momento de instanciar, no estoy usando esto. Lo que estoy haciendo como tal es llamando a la clase y usando su método, ¿sí? Entonces, esto como tal es un método estático. Ahora, ya aquí, por ejemplo, pues estoy creando una variable y le estoy diciendo que lo que me retorne ese método, pues puedo guardarlo en una variable como tal, ¿sí? Entonces, ahí está el nombre de la clase que se llama fo, y ese texto se convierte en el nombre de la clase y es como si estuviera llamando, o sea, esto mismo es esto mismo acá arriba, ¿sí? Esto y esto es exactamente igual. Solamente que dice que, perdón, a partir de la versión 5.3, que ya hace bastante tiempo, ya cambia la forma en que se puede implementar los métodos estáticos. O sea, yo puedo definir en una variable el nombre de la clase y después llamar al método estático usando esa variable y el método estático. Entonces aquí están las propiedades también estáticas. Por ejemplo, acá miren, llamo a la clase y uso el método estático, perdón, el atributo estático. Y si ustedes se dan cuenta, en ningún momento estoy usando la instanciación de una clase. Por eso ustedes me decían también, ahorita en Java se usa mucho el public static void, ¿cierto? ¿Sí lo usaron? Sí, es la que hacemos usar. Exacto. ¿Y eso dónde se usaba? ¿En el método qué? En el método main. Exacto. Entonces, ¿por qué es? Pues porque o sea, esa clase main o ese método main
es un método que es por donde inicia siempre el programa Java, ¿cierto? Pero obviamente esa clase, public static void, esa clase que se define con su método main, pues obviamente tiene el mismo principio de clase, o sea, quiere decir que para usarla tiene que instanciarse, o sea, ella también conserva el mismo principio. Pero al declararse estática, ¿qué hace? Pues que no necesita como tal, ¿cierto? Generarse un objeto de esa clase, sino que lo único que hago es llamar a sus atributos y sus métodos que son estáticos, ¿sí? Entonces, por eso es que el programa arranca por ahí, porque no necesita como tal generar una instancia, sino que automáticamente se puede llamar. Entonces, por eso esos métodos son estáticos, ¿de acuerdo? Y por eso el programa arranca por ese lado. O si no, pues necesitaría que el programa, no sé, necesitaría la ejecución de algo para que el programa iniciara a correr, y no es así. ¿Sí? Ahí es donde usted llama todas las clases y todo el tema. Pero es por eso, porque estas clases ya están, al ser estática, perdón, al ser estática, entonces ya permite automáticamente ejecutarse. ¿Sí? Por eso es que arranca el programa por ese lado. Listo, entonces tenemos acá lo que son las interfaces. Entonces vamos a construir una interfaz, ya teniendo en cuenta todas las diferencias que tenemos aquí con relación a la abstracción, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye una interfaz en PHP? Y esto pues es similar obviamente a cualquier lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, voy a generar acá un nuevo archivo que se va a llamar interfaz. Vamos a colocar interface.php. Listo. Entonces, voy a crear un código, ¿sí? Y voy a crear primero que todo, para el ejemplo, para que ustedes se den cuenta, voy a crear una clase abstracta. Entonces, voy a crear una clase que sea de tipo abstract. Y esta clase va a llamarla artículo. ¿Sí? Voy a poner dos atributos. Voy a poner un atributo llamado de tipo privado, llamado stock, y otro llamado precio. ¿Listo? Ahora, voy a definir dos métodos abstractos. Entonces voy a decir que un método abstracto, este lo va a definir de tipo protegido, ¿sí? Y a este lo va a llamar venta. Voy a definir un parámetro que va a ser la cantidad. ¿Listo? Y obviamente tengo que borrarle esto porque recuerden que es un método abstracto. Voy a crear un segundo método abstracto, en este caso de tipo público. Tengan en cuenta algo, que si en algún momento ustedes llegan a ver que aparece así, ¿cierto? O sea, abstract function, que también sirve y es correcto, es porque automáticamente este método abstracto es público, de tipo público. O sea, cuando no se coloca ningún tipo, por defecto el lenguaje de programación pone que estos métodos son de tipo público. ¿De acuerdo? O sea que el dejarlo así o el poner la palabra public hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, calcular precio total. Y aquí voy a definir que va a tener un parámetro que es cantidad y descuento. ¿Listo? Aquí estoy haciendo un ejemplo que entonces borramos esto. Y listo. Entonces tenemos nuestros dos métodos abstractos y en una clase abstracta llamada artículo. Ahora vamos a crear una interfaz. Vamos a crear una interfaz. Entonces, decía que la palabra interfaz, ¿qué hace? Pues es como una clase, pero en vez de escribir la palabra class, ¿cierto? Y su nombre, cambiamos esto por interface. Y acá vamos a poner juguete.
¿Listo? Ahora, también decía la presentación lo siguiente. Decía que todas las clases, ¿dónde era? Aquí, todos los métodos de la interfase tienen que ser declarados como públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los métodos que yo voy a crear, lo único que yo puedo hacer es poner la palabra function. O puedo dejarlo con la palabra public o puedo también dejarlo con la palabra function. O sea, tiene la misma condición de arriba. ¿Listo? Y acá, entonces yo voy a definir, bueno, aquí dice el ejemplo, un método que se llama puedo probar. Entonces aquí, este no tiene parámetros, punto y coma, y borro su cuerpo, el cuerpo. Después de eso dice acá que vas a generar un método estático que se llame probar. Y tenemos acá otro método, o sea, una función, perdón, normal, o método, sí, no confundir. Una función normal que se llame tirar al suelo. ¿Listo? Entonces, recuerden que las interfaces son eso, son también estructuras en las cuales después nosotros vamos a hacer que sean necesarios implementarse. Estos métodos, a su vez, son exactamente como estos, o sea, son métodos también abstractos, o sea que también se vuelven obligatorios en la clase donde se va a implementar tanto las interfaces como las clases abstractas, ¿de acuerdo? Y lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo único es que no se coloca la palabra abstract porque sobraría, y pues también yo puedo incluso quitar esta palabra public porque también sobraría, o sea, yo también puedo dejarla como solamente function y ya, ¿de acuerdo? Entonces, me falta otra interfaz, me estaba pasando. Entonces, acá hay otra interfaz, vamos a hacerla rapidito, la interfaz se llama encaja, y voy a colocar acá una función que se llame idiomas y otra función que se llame lectura. Borramos el cuerpo. Listo. Entonces, ya tenemos las dos interfaces, la interfase encaja y la interfase juguete. ¿De acuerdo? Esto va a bajarlo. Así. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a crear una clase aquí que se va a llamar Homer Sapiens. Bueno, que es el personaje, o sea, el Homero de los Simpsons, que es el Homer Sapiens. Y acá yo le puedo decir a él que esa clase extienda, ¿cierto? Extends. O sea, voy a heredar de una clase, de la única clase que tenemos creada acá, que es la clase artículo, una clase abstracta. Recuerden que se hace exactamente igual como si fuera una clase común y corriente. ¿Listo? Y para usar estas interfaces acá, ya no uso la palabra extend, o sea, la extend solamente es para las clases normales o las clases abstractas. ¿De acuerdo? Y para las interfaces, entonces voy a usar la palabra implements. Entonces en implement sí puedo decir que me implemente la interfaz llamada encaja y la interfaz llamada juguete. ¿Listo? Entonces, al esta clase tener la clase artículo, la clase abstracta artículo, y tener las dos interfaces, la interfaz encaja y juguete, se vuelve obligatorio que definan qué va a hacer esta función, qué va a hacer esta función, qué va a hacer esta función, esta y esta. O sea, son como 7 funciones más o menos. ¿Sí?
Entonces vamos a empezar. La primera es la función venta. Entonces, vamos a decirle acá function. Aquí vamos a decirle que sea de tipo protected venta. ¿Sí? Y obviamente tiene un parámetro. Recuerden que es obligatorio tanto los parámetros como acá. Entonces aquí voy a poner realizando venta. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, ahí le estoy definiendo ya una acción a ese método. Ahora, dice que el siguiente sería este que se llama calcula precio total. Entonces, me la llevo para acá. Y aquí en el ejercicio, en el ejemplo que yo tengo, dice que esta se puede marcar como final. ¿Sí? O sea, ¿qué significa final? Pues que no, las que hereden no pueden ya volverlas a implementar. O sea, hasta aquí llega la vida de ese método. ¿Sí? Entonces aquí, pues obviamente también yo puedo hacer precio total. Listo, bueno. Yo les pongo los mensajes porque igual no es como llenarlo con algo definido. Entonces, así también pasa con todos los métodos. Entonces, por ejemplo, el método seguiría el método idiomas, lectura. Entonces, por acá, por ejemplo, idiomas, aunque esto debería haberlo dejado en minúscula. ¿Sí? Idiomas, lectura. Entonces, idiomas. Entonces, lectura. ¿Sí? ¿Cuál otra sigue? Bueno, en lectura hay que tener en cuenta que en lectura, creo que se me lo pasé. Bueno, en lectura, perdón, aquí en lectura se va a pasar una variable llamada idioma. Entonces, donde yo implemente ese método, pues acá tengo que usar idioma. Entonces, leyendo, voy a usarlo acá, así, ¿de acuerdo? Después sigue, ya tenemos el idioma lectura, entonces ahora falta este. Puedo probarlo, probar y tirar al suelo. Entonces, lo mismo, función, puedo probarlo, ¿sí? Puedo probarlo, ninguno de los dos tiene parámetros, es lo mismo, probando, vamos a poner acá, y acá seguiría el método que se llama probar. Entonces acá, autorizado para probar. Y acá, listo. Y por último, el método tirar al suelo. Y aquí bueno, en este caso todos son mensajes, ¿no? Listo. Entonces, ya cuando yo tenga ya las interfaces, ¿cierto? En este caso hay que tener en cuenta que probar es estático. Este método es estático. Entonces, ya lo único que yo puedo hacer acá es crear una variable
que se llame Homer, diga que sea new de la clase Homer Sapiens. ¿Sí? Y listo. Entonces acá yo puedo usar cualquier método de este. Por ejemplo, el método probar. ¿Sí? El método probar. Vamos a ejecutarlo. Entonces creo que nos faltó acá. ¿Sí era el estático? Ah, ok, perdón. Yo creo que llamé precisamente al que no debía. Entonces puedo probarlo. Listo. Autorizado para probar. ¿Sí ven? Entonces ya puedo usar cualquier método, pues como normalmente, digamos, están definidos, pero teniendo en cuenta que esta clase extiende del método abstract, de la clase abstract artículo, y usa dos interfaces, ¿de acuerdo? Que son la interfase en caja y la interfase de juguete. Entonces, en todas, digamos que la finalidad es definir métodos que son obligatorias para las clases que se implementen o que la implementen, es decir, su funcionamiento, o sea, cómo van a funcionar. Y lo único que cambia entre la interfaz y la clase abstracta es que aquí pues puedo tener atributos y puedo tener métodos normales, ¿cierto? Que no necesito decirle a la clase que los implemente. Ya para la clase estática, pues aquí pasará lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya no necesito hacer eso, sino que, por ejemplo, puedo decirle Homer Sapiens, creo que es Sapiens, y acá uso el método probar, así, actualizo. Creo que tengo un error. Línea 62. Entonces, esperemos un poco acá. Public static function probar, ¿sí? Hecho. Y acá, ok, no lo tengo que definir como variable. Listo, ahora sí, probando. Entonces, vamos a poner acá un PR. Listo, entonces probando, ¿sí? Entonces, aquí ya estoy usando el método estático, pero si se dan cuenta, aquí no estoy distanciando absolutamente nada, ¿sí? Lo que estoy dejando es la posibilidad que desde la clase, al llamarla, pues me llame ese método como tal, ¿sí? Estático, y obviamente me va a generar una funcionalidad. Pero entonces, obviamente, esto también tiene relación a lo que ustedes me decían con las constantes, o sea, es algo similar. ¿Por qué? Pues porque al momento de llamar yo un método o un atributo que está estático como tal, pues digamos que está sujeto a que solamente tengo una interpretación, que es la que está definida en la clase, ¿sí? O sea que aquí en probar solamente tiene la palabra probando, y ese es el método estático. Claro que al instanciar yo puedo hacer que, o digamos, al momento de hablar de atributos, los atributos solamente van a tener ese valor. Claro que al generar como una herencia, pues yo puedo hacer que ese valor cambie o se personalice, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que es la parte estática, es acceder a un atributo o un método sin la necesidad de instanciar. ¿Listo? Y como les estoy mostrando acá, pues aquí tenemos lo que son las clases abstractas y lo que son las interfaces. Entonces, eso es, digamos, una estructura antes de las clases, ¿cierto?
para decir cómo es que va a estar organizada o implementada. Y acá, pues obviamente, lo que estamos haciendo es que una clase común y corriente herede de las clases, de una clase abstracta e implemente dos interfaces, que como les decía, una clase solamente puede extender o puede heredar de otra clase, una sola, pero sí puede implementar las interfaces que ustedes deseen, ¿sí? En este caso no hay ningún problema. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Muchachos. Oh, profe, Ok. ¿Y los demás dónde están? ¿Están en descanso? Bueno, Carla está en pendiente. Listo. Y ya nos queda un minuto de esto y nos vamos a conectar para la última parte, que es la de polimorfismo. ¿Listo? Entonces voy a tener acá la grabación un momento, voy a tenerla y vuelta a reanudar. Entonces, listo. Entonces, polimorfismo, como les decía, es muy similar a lo que hemos visto de abstracción, ¿sí? Y también de las interfaces. Dice que es la capacidad que permite a dos clases diferentes responder de forma distinta a un mismo mensaje, ¿sí? En este caso es como cerrar el ciclo de la herencia, digamos, de la extensión de las clases, ¿sí? Por medio de clases abstractas y clases normales, cerrarlo en la definición que hay una clase que se va a encargar de, digamos, de tener el mismo mensaje, pero que dependiendo de ciertas circunstancias, pues va a tener una funcionalidad diferente. Eso es lo que dice ahí, que es la capacidad que permite a dos clases diferentes responder de forma distinta a un mismo mensaje. Eso significa que dos clases que tengan un método con el mismo nombre y que respondan al mismo tipo de mensaje, es decir, que reciban los mismos parámetros, ejecutarán acciones distintas. Entonces, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, al presionar el acelerador esperamos que aumente la velocidad del auto, independientemente si se tiene un motor con carburador o si el motor es con inyección electrónica. O sea que las acciones de acelerar van a ser casi que lo mismo. Va a ser que el carro, digamos, pues obviamente aumente su velocidad. Pero el proceso de un motor de carburador para acelerar es muy diferente a un motor que tiene inyección electrónica. O sea, los dos procesos internos son distintos, pero al final hacen lo mismo, que es acelerar el carro. Entonces, a eso se le llama polimorfismo, que es como adoptar diferentes formas. Poli significa como muchos, ¿no? Entonces, polimorfismo es adoptar, digamos, diferentes, como tal, diferentes formas frente a algo, ¿sí? Entonces, acá, otro ejemplo número 2. Si usted tiene la clase entero y la clase char, ambos responderán de manera diferente al mensaje sucesor. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que entero, pues los enteros son las letras, ¿no? Entonces, perdón, al revés, enteros son los números y char son los caracteres. Entonces, char son caracteres, un solo carácter, A, B, C, cualquier tipo de carácter, y los enteros, perdón, son los números, ¿cierto? Entonces, 2, 3, 4. Entonces, cuando se le llama al mensaje sucesor, si es de tipo char, entonces va a ser A, B, C, o sea, va a ser una letra después de la otra, ¿no? ¿Sí? Sucediendo una después de la otra. Y el entero es lo mismo, pero pues obviamente va a ser lo mismo, pero con sus números. Entonces, los dos están respondiendo a un mensaje que se llama sucesor, pero pues dependiendo de cada uno de ellos, pues va a ser diferentes acciones. Entonces, a eso es a lo que se llama polimorfismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo las diferencias? Sí, puede ser eso, son las diferencias. O sea, los dos tienen un mismo método o una misma acción que es sucesor, pero ya dependiendo, digamos, de cada uno, pues va a ser diferentes acciones. ¿Listo?
aunque los dos internamente van a hacer un proceso similar, pero pues obviamente la finalidad aquí es que uno se trata con letras, otros con números. Entonces, vamos a hacer un ejemplo similar e incluso hasta muy parecido a lo que hicimos acá en interfaces. Entonces voy a poner acá polimorfismo. Bueno, voy a poner polimorfismo 2 porque yo tengo uno con polimorfismo. Entonces, lo que hago acá es crear, bueno, código PHP, ¿cierto? Y vamos a arrancar creando una clase abstracta. Entonces, en este caso, vamos a crear una clase abstracta llamada animal abstracto. Entonces, tenemos dentro de animal abstract, vamos a colocar un método protegido, pero un atributo protegido que se llame energía consumida. Digamos que es igual a 0. Y esta va a ser de tipo protegido, protected. Profe, ¿sí está grabando la clase? Sí, señor. Entonces tenemos un atributo. Un segundo, si de pronto por esto. No creo. Ah, sí, ok. Ya. El error ya se fue. Ahora, una función o un método, perdón, normal, en este caso no es abstracto, ¿sí? Un método normal que se llame get energía consumida, ¿de acuerdo? Y este método lo que va a hacer es retornar lo que está en el atributo energía consumida. ¿Listo? Ahora, vamos a crear una clase. De esa clase abstracta animal, entonces vamos a crear una clase llamada perro. Y va a extender, o sea, va a implementar, va a heredar la clase animal abstract. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá un método, un método llamado correr. Y vamos a decirle a él que el método energía consumida va a aumentar en 50. ¿Listo? O sea que los perros a correr, su energía va a ir aumentando de 50 en 50. Ahora vamos a hacer lo mismo con una clase llamada león. Entonces la clase león, mientras estoy escribiendo, les voy a preguntar algo a ver si ustedes me lo responden. ¿Por qué si la clase animal es abstracta, por qué la creé abstracta si no tengo métodos abstractos? Tengo un método común y corriente. Vayan pensando en la respuesta. Entonces acá voy a decirle que esta clase va a también tener una función llamada correr. ¿Cierto? Y va a hacer algo muy similar. Va a decir que energía consumida sea igual. No, perdón. Aquí este es un poquito más complejo. Acá en correr le digo que sí, que si energía consumida es menor, perdón, es mayor a 160, ¿cierto? Entonces hagan que energía consumida vaya aumentando de 100 en 100. ¿Sí? De 100 en 100. Si no, vaya haciendo que energía consumida
vaya aumentando de 80 en 80. ¿Sí? Listo. Ahora, ya tenemos dos clases y tenemos una clase abstracta. Las dos crean un método que se llame correr, pero cada una tiene diferentes funcionalidades. Entonces, digamos que esto es muy parecido a la abstracción, a pesar de que el método no está creado acá como abstracto, ¿sí? Aunque pueda dejarse, ¿no? Ya pensaron una respuesta porque este es declarado abstracto a pesar de que no tiene ningún método abstracto. Estático. Estático. No, señor. Estático es diferente. Recuerden que estático es algo que yo puedo acceder sin necesidad de instanciar. Estamos hablando de por qué esa clase abstracta la declaro abstracta si no tengo ningún método o ningún atributo como abstracto. Son métodos, son normales. Si yo quito esto, no me va a generar error, porque aquí no tengo nada abstracto. ¿Sí? Pero ¿por qué pongo la palabra abstracta? Dígame. Profe, en las condiciones que nos hablaba ahora, Sí. no nos decía que cuando una clase se declara abstracta debe tener al menos un método abstracto. No, o sí. Sí, si no estoy mal, sí. No se puede distanciar. No, acá no dice eso. Tampoco. Tampoco. Hasta aquí al final. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser abstracto. Sí, es cierto. Uno. O sea, está mal. Uno de los métodos. Entonces, pero miramos a ver. Puede contener uno de los métodos. Pues entonces dejémoslo. Me puse a sudar, pensé que no le estaba poniendo cuidado. Entonces dejemos acá correr. Así, obviamente le borramos acá esto y lo definimos acá como listo. Aunque esa no era la respuesta, pero está muy bien hecha. Esa no es la respuesta que estaba buscando, pero pues es válida. Digamos que otra de las razones por la cual se define este método como abstracto, perdón, la clase como abstracta, es porque también dice por acá en la presentación que una clase abstracta no puede ser instanciada. Creo que es la primera. Sí, las clases definidas como abstractas no se pueden instanciar. Entonces, para el ejercicio que estamos haciendo, yo estoy usando la clase animal abstract como una base o un molde y no necesito que más adelante en mi programa alguien instancie un objeto de esta clase. No lo quiero. ¿Sí? Yo quiero que la instancie o de esta clase llamada perro o de esta clase llamada león. ¿Sí? Entonces también, otra de las cosas por las cuales se usa esto es esto. Puedo decir que, o estoy, digámoslo así, condicionando a que en esta clase, digamos, no se distancie ningún objeto futuro. ¿Listo? Y estas clases, pues obviamente sí. Listo, entonces ya tenemos la parte final, que como les decía a ustedes, es como lo que hemos visto normalmente. O sea, es una abstracción normal de clases. ¿Sí? En este caso, pues en este momento no estamos usando ninguna interfaz, pero sí estamos usando un tema de abstracción y pues obviamente herencia también, ¿cierto? Y pues también estamos usando encapsulamientos, estamos implementando todo a la vez. Lo único que nos falta pues es interfaces que no está dentro de los principios de la programación, o sea, eso es algo adicional, pero digamos las características de la programación orientada a objetos son 4, ¿no? Herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción. ¿De acuerdo? Entonces, al final vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá
un atributo de tipo privado, voy a decirle acá que se llame animal, y voy a crear acá un constructor. Entonces en el constructor voy a pasar una variable llamada animal. Voy a solicitarla. Entonces, ¿qué le digo acá? Le digo que el atributo animal sea igual a la variable animal. ¿De acuerdo? Listo, entonces ya tenemos ahí en el constructor. Ahora voy a hacer una función, un método, perdón, que se llame hacer correr animal. Y le digo acá que vaya, me llame al atributo animal y dentro de él me llame al método correr. Ya ahorita les voy a explicar qué estoy haciendo acá. Y acá voy a llamar acá energía consumida, ¿cierto? Método de energía consumida. Y en el método de energía consumida voy a decirle que me retorne lo que está en el atributo animal en el método get energía consumida. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Esta clase es como la clase principal, por donde inicia todo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo acá un atributo de tipo privado, el cual en el constructor lo alimento con algo que en el momento de instanciar esta clase le paso, ¿cierto? Le paso como parámetro al momento de instanciar. Entonces, este atributo va a guardar eso que le va a pasar. Ahora, él tiene dos métodos. El método se llama hacer correr animal, donde uso el atributo, pero entonces acá aparece algo nuevo. Y es que estoy llamando un método. ¿Sí? Ese método, ¿de dónde viene? Ese método correr, y aquí es donde se aplica el polimorfismo, puede venir de la clase perro, este método, o puede venir de la clase león. ¿Listo? Aquí es donde se aplica el polimorfismo. Entonces, que dependiendo de, digamos, dependiendo, digamos, de cómo se implemente o cómo se implementar, que es algo muy parecido a esto, entonces va a dar una respuesta distinta. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, es que va a dar una respuesta distinta. Pero acá, el hacer correr va a ser el mismo método, solamente que cambia según obviamente cómo se implemente eso. Pero el método hacer correr siempre va a llamar al método correr. ¿De acuerdo? O sea, esto va a ser un funcionamiento, siempre va a ser el mismo, pero va a cambiar según, digamos, lo que se le pase como parámetro, que es lo que dice acá. Dice que la capacidad que permite a dos clases diferentes responder de forma distinta a un mismo mensaje. Entonces, él está respondiendo diferente, por una manera distinta, sí, al mismo mensaje, pero pues dependiendo de los parámetros que le pasen. Y pues energía consumida, en este caso, la energía consumida es un método que no está ni siquiera acá presente, está presente acá arriba, ¿sí? Y es que me retorna el atributo energía consumida, ¿cierto? Que está protegido, que lo está usando, se están usando exactamente igual aquí y acá. ¿Sí? Entonces, ya teniendo nuestra clase usuario, lo que vamos a hacer es ya usarla. Entonces, ¿cómo la usamos? Vamos a crear acá un usuario, vamos a llamarle usuario 1 y vamos a decirle que ese sea igual a usuario. Dependiendo de lo que le pase acá, así mismo va a ser su respuesta. Entonces, aquí ¿qué va a hacer? Le va a decirle que me pase un objeto de la clase perro. En este caso, me estoy ahorrando, o sea, aunque estoy instanciando, me estoy ahorrando el crear una variable. ¿Sí? Pero también yo puedo hacer esto. Pongámosle Firulais igual a new perro. Y aquí
puedo decirle que le paso a Q+. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que este paso me lo puedo ahorrar porque el objeto no lo voy a usar para nada más, o sea, no voy a llamarlo nuevamente. Entonces, como no lo voy a llamar más en mi código, acá más adelante, entonces lo que hago es que puedo pasarle esto, ¿sí? Un objeto. Entonces, esto ya sobraría, pero es lo mismo, es hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Es como a veces cuando yo recuperaba la información que les decía, esto aquí yo puedo crear una variable que guarde la información o puedo directamente decirle que esa información pase a una función cuando estamos usando funciones, ¿sí? Entonces es lo mismo acá. Listo, entonces tenemos eso y lo que hago acá es decirle que usuario 1 me llame al método hacer correr animal, ¿de acuerdo? Después de eso va a generar un DR, un salto de línea. Voy a decir que va a tener un usuario 2, que va a ser también una instancia de usuario, pero le va a pasar como objeto la instancia de la clase león. Y lo mismo, llamo a usuario 2 y llamo al método hacer correr animal. Entonces, en este caso pues se inicia un proceso, ¿no? Hacer correr animal. Me falta algo muy importante, creo que el PR no iba para este lado. Después de eso voy a llamar, dice acá, energía consumida por el animal del usuario 1 es usuario 1 y el método llamado energía consumida. Listo. Duplico esta línea y hago lo mismo para el usuario número 2. Aquí voy a meter en medio este BR para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos acá generando dos objetos distintos, pero los dos objetos son de la misma clase, la clase usuario. Ahora, el método hacer correr va a ser diferente, a pesar de que vienen de la misma clase, es diferente según el parámetro que yo le pase. En este caso le estoy pasando un objeto, o sea, que aquí estoy pasando un objeto dentro de otro objeto. ¿Listo? Esto es muy normal también en programación, hacer que dentro de un objeto pasamos como tal otro objeto. Entonces, este objeto que llega acá se va a guardar en este atributo. O sea que de aquí en adelante, internamente, el atributo animal es un objeto de una clase externa que se le está pasando. ¿Listo? Entonces, al llamar acá al método hacer correr, dependiendo de lo que yo le haya pasado, pues va a tener diferentes funcionamientos. ¿Listo? Entonces, aquí, pues obviamente, si es el perro, pues tiene un funcionamiento que es este. Se me perdió la clase perro. Acá. Es esta. O si es un objeto de la clase león, pues es este. ¿De acuerdo? Por último, pues entonces imprimo que pido que me imprima lo que dice energía consumida, que es un método que incluso viene de la clase abstracta. Creo que acá está mal. Energía consumida. Porque esto me va a dar error. Energía. Ah, no, perdón, sí está bien. Está bien. Dale un segundo, miro. Ah, sí, está bien. Está embarrando. Está bien. Esta energía consumida es una función que me retorna la energía consumida. Ahora, ese get es este. Sino que acá estoy llamando esa energía consumida de la clase usuario. ¿Sí?
que a su vez es el que se encarga de llamar al método que contenía de la clase animal abstract. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el código. Ahí tenemos, entonces dice que el usuario 1, que es el perrito, consumió 50. Y el usuario 2, que es el león, el animal que tiene ese león, consumió 80. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo que un mismo método, en este caso hacer correr, de la misma clase usuario, se comporte diferente según lo que le hemos pasado como parámetro. Entonces aquí estamos implementando el polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces está respondiendo de forma distinta a un mismo mensaje, o sea, a un mismo método está respondiendo de manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, la última, digamos, de los principios de las características, perdón, de lo que es la programación orientada a objetos de las clases, ¿cierto? Los principios de la programación orientada a objetos son esos 4: herencia, encapsulamiento, polimorfismo y abstracción. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿todo bien? Listo, me imagino que 100% ya listos para programar. Ese nomás que diga, profe, que empezamos. Todo está bien. Ya aquí con eso ya ustedes pueden programar cualquier software. ¿Listo? Ya con eso ya quedan, mejor dicho, listo. De aquí en adelante solamente es empezar a codificar. Ya podemos programar un asado, ¿no? Ya se puede. Pues lo del estático pues ya lo vimos, y pues ya aquí en la presentación hay un resumen que son como unas conclusiones, pero pues que es lo que hemos hablado, digamos, a lo largo de toda la clase, ¿sí? Son como conclusiones generales de todo. Listo, muchachos, entonces voy a tener aquí la grabación